Buenos días, bienvenidos al 17º Foro de Seguridad y Protección de Datos de Salud. Es un honor para Santiago, punto y final de la ruta más antigua, concurrida y celebrada del viejo continente, que una cita de esta importancia se celebre por primera vez en su universidad. Con sus más de 500 años de historia, es la de más larga tradición de Galicia y una de las más antiguas del mundo. A Santiago y a Galicia se puede llegar de muchas maneras y por muchos motivos, pero siempre serán todos bien recibidos. En primer lugar, me gustaría mostrar el agradecimiento por permitir al Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia participar en esta conferencia de apertura. El lema de las jornadas, Impacto de la innovación tecnológica en la información de salud, que está alineado con los fines que recoge en la ley de creación del colegio, como son la potenciación y mejora del uso de las TIC como instrumento de desarrollo económico y social, la realización de actuaciones de difusión y sensibilización orientadas al desarrollo de la implantación de la sociedad de la información o fomentar la formación de todas las personas en el uso de las tecnologías como medio de mejora de sus capacidades personales y profesionales. Lo hacemos además especialmente orgullosos después de haber recibido la semana pasada el premio a las buenas prácticas educativas para un uso seguro de Internet concedido por la Agencia Española de Protección de Datos, cuya directora nos acompañará también en el día de hoy. El principal objetivo de este foro es compartir experiencias y conocimiento en aras de promover una utilización segura de las TIC que contribuya a una atención sanitaria de calidad, eficiente y especialmente respetuosa con los derechos de los ciudadanos. Pocos segmentos o sectores pueden mejorar sus resultados más de lo que hace el sanitario por el aporte de la tecnología. Este uso permite un claro beneficio en términos de eficiencia y de ahorro de recursos sociosanitarios, imprescindibles para afrontar el reto demográfico que sufre el país, así como también en la mejora de la calidad del servicio prestado a los propios pacientes. El objetivo de incorporar la tecnología al ámbito de la salud es el de transformar los tradicionales procesos asistenciales hacia un modelo que garantice la sostenibilidad de estos, basándose en sistemas más colaborativos, más conectados y que se asientan sobre infraestructuras que permiten una mayor eficiencia interna, dotando de mayor accesibilidad a los servicios de salud a todos los pacientes y usuarios. La transformación digital en la que estamos inmersos en nuestros días afecta, por tanto, en profundidad también al ámbito de la salud. Las soluciones digitales necesitan cada vez más de sistemas abiertos, accesibles en movilidad y con la máxima conectividad. El uso de nuevas tecnologías habilitadoras, como son la inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain o el cloud computing, conlleva que las exigencias de ciberseguridad se incrementen. Por lo tanto, nos encontramos en un entorno de ciberataques cada día más globales y coordinados, con la utilización de herramientas cada vez más sofisticadas. Sin duda, el éxito de cualquier estrategia de impulso de la economía y de la transformación digital tiene que verse acompañada de la necesidad de establecer un entorno cibernético de confianza. Desde el Colegio consideramos necesario resaltar el rol protagonista de la ciberseguridad como uno de los principales facilitadores de la creación de esta confianza, junto con otros conceptos cercanos como la privacidad, la protección de datos personales o el aseguramiento del cumplimiento normativo. La adaptación a la nueva normativa con la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales ha supuesto un cambio importante en el concepto y el modelo de privacidad. Se ha pasado de un enfoque reactivo y de cumplimiento a una actitud proactiva,
de anticipación y prevención. Al mismo tiempo, se plantea un modelo de mejora continua encaminado a garantizar los derechos y libertades de las personas, evitando que se materialicen posibles daños por las operaciones del tratamiento de sus datos. Ese tratamiento inadecuado de datos personales en el ámbito de la asistencia sanitaria puede ocasionar riesgos importantes como pérdida de información o riesgos en la integridad y la confidencialidad de datos de salud. Asimismo, el reglamento ha reforzado también los derechos derivados de la protección de datos, otorgando mayor información y transparencia para el ciudadano, y se incorporan nuevos derechos como el derecho a la portabilidad o el derecho al olvido. Aplicar la normativa de protección de datos en la asistencia sanitaria no solo implica conocer y tener en cuenta las normas de protección de datos, sino también mucha normativa sectorial de sanidad que va a adecuar su aplicación e incluso las consecuencias y responsabilidades. El tratamiento de datos personales, en concreto datos de salud en el ámbito de la asistencia sanitaria, implica a todos los profesionales, desde el personal administrativo y auxiliar al personal asistencial y clínico, desde los gestores y dirección a cualquier empresa o persona que interviene directa e indirectamente en la actividad de la asistencia sanitaria. Para ello se tiene que implantar y desarrollar medidas técnicas y organizativas en todos los procesos y actividades que conlleven un tratamiento de datos personales. En definitiva, la protección de datos tiene que estar presente en cualquier operación, actividad, protocolo o acción, con la intención de anular o mitigar el riesgo que supone el tratamiento de la información personal de datos de salud. No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de era. Hoy en día, el progreso científico avanza a un ritmo abrumador y no lo medimos en años, sino en meses. No pasará mucho tiempo hasta que el superordenador más rápido que hay en la actualidad parezca un simple árbol. En este contexto de cambios vertiginosos, una estrategia de transformación digital no será exitosa si no aporta la suficiente ciberseguridad y confianza digital. Para hablarnos de la Estrategia Nacional de Seguridad, tenemos con nosotros a Mar López Gil, jefa del área de ciberseguridad y lucha contra la desinformación del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia del Gobierno. Mar López es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, posee además diversos másteres, entre ellos Dirección y Gestión de la Seguridad de la Información, Dirección y Planificación de Proyectos, así como cursos de especialización en Tecnología, Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos. En su trayectoria profesional, en el año 2012, ingresó en el Departamento de Seguridad Nacional y ya en abril del 2013 fue nombrada jefa de seguridad y posteriormente jefa del área de ciberseguridad y desinformación. Además de desarrollar y dirigir los proyectos e iniciativas de su área de competencia, participa en el desarrollo estratégico de la ciberseguridad a nivel nacional, destacando la participación en el desarrollo de la Estrategia de Seguridad Nacional de los años 2013 y 2017, así como de sus estrategias derivadas, ciberseguridad, seguridad marítima y seguridad energética. Ha sido la responsable de coordinar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del año 2019. Es secretaria del Consejo Nacional de Ciberseguridad y vocal del Departamento de Seguridad Nacional en los grupos de trabajo de dicho Consejo, entre ellos el Grupo Técnico de Desarrollo del Plan Nacional de Ciberseguridad y sus planes derivados. Forma parte también del Grupo de Trabajo de Transposición de la Directiva de Seguridad en las Redes y de la Información, la Directiva NIS, y de su desarrollo reglamentario. Es miembro del Management Board de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, ENISA, con la que el Departamento mantiene una estrecha colaboración en distintos ámbitos y proyectos. Creo, por tanto, que claramente estamos ante una verdadera experta que nos va a hablar, como decía, de cuáles son los planes de futuro en esta Estrategia Nacional de Seguridad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo, para empezar, quiero decir que solo sé que no sé nada. O sea, cada vez que se aprende algo más de ciberseguridad, se aprende aún más que se sabe menos, ¿no? O sea, esto es un mundo que nos viene por un lado, por otro, por delante, por detrás y cada vez sabemos menos. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Juan, muchas gracias a la organización por darnos un ratito de vuestro tiempo para contar la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y cómo a nosotros nos preocupa, cómo a nosotros qué visión tenemos nosotros y qué orientaciones damos al mundo de la ciberseguridad como ámbito de especial interés para la seguridad nacional.
Lo primero, lógicamente, las cosas del directo. No lo pasa. Un ciberataque. Lógicamente presentarnos, ¿no? ¿Por qué está aquí el Departamento de Seguridad Nacional, ¿no? ¿Qué hace el Departamento de Seguridad Nacional? Es quizás un gran desconocido de las acciones que realiza, pero como tal se constituyó en 2012, antes se llamaba, que es casi innombrable, Departamento de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis, yo me lo tuve que aprender, pero esto era un toque de marketing, no podíamos llamarlo así, o sea, teníamos que llamarnos como los grandes, Departamento de Seguridad Nacional. ¿Cuáles son nuestras funciones principales? Asesorar al presidente del gobierno en materia de seguridad nacional, y entre ellos, y en la parte que a mí me toca, de ciberseguridad, como un ámbito muy prioritario y en el que llevamos varios años trabajando, y esto no es nuevo, luego le hablaré de ello. Lógicamente, la gestión de crisis para nosotros también es una parte fundamental. Todos habrán visto o oído en las noticias aquel comité de seguimiento famoso de Cataluña. Bueno, pues eso se ha coordinado desde el Departamento de Seguridad Nacional como parte de la gestión de crisis y como parte de las funciones que nosotros tenemos como responsabilidad, ¿no? Tenemos que impulsar el desarrollo del Sistema de Seguridad Nacional. Para los que no conozcan, el Sistema de Seguridad Nacional es el gran equipo de la Administración dedicado a la seguridad nacional. Y aquí incluimos a Defensa, incluimos a Interior, incluimos a otros ministerios como Economía, pero también a Justicia, también al CNI. Es decir, es el gran equipo de la Administración que trabaja en el ámbito de la seguridad nacional. Pero no lo dejo solo ahí. Tenemos otros mecanismos, y puesto que aquí estamos hablando de comunidades autónomas, de participación en la seguridad nacional a través de las comunidades autónomas, que es la conferencia sectorial donde se habla con las comunidades autónomas en materia de seguridad nacional. Y más aún, tenemos mecanismos de colaboración público-privado, o sea, el sector privado para la seguridad nacional es esencial, y tenemos también esos mecanismos de colaboración porque esto de la seguridad nacional es trabajo de todos, o sea, que nosotros salgamos a la calle y nos sentamos seguros es trabajo de todos. Y por supuesto, otra función más técnica, que es el tema de las comunicaciones seguras de presidencia del gobierno. El presidente del gobierno, lógicamente, utiliza unos mecanismos seguros, nosotros utilizamos mecanismos seguros, y todo el tema de cifrado de las comunicaciones, pues lógicamente también se lleva desde el departamento en colaboración, por supuesto, con muchos otros organismos que se dedican a esto, como todos conocerán ustedes al CCN, por ejemplo, ¿no? O al CCN, perdón, porque el CER es más para la ciberseguridad. Y hablando de ciberseguridad, señores, esto no es nuevo, o sea, llevamos 50 años hablando de ciberseguridad. Para aquellos que no estén muy asociados con este tema, hace 50 años se crea la famosa red ARPANET americana del Ministerio de Defensa americano como proyecto piloto de comunicación con universidades, sobre todo para el área de investigación. O sea, 50 años que se crea lo que ahora conocemos como Internet en su tiempo, ¿no? Pues por aquellos tiempos ya se hablaba de, sobre todo la RAND Corporation, que es una, bueno, no sé si la conocen, pero les invito a ver su página web porque tienen estudios muy interesantes. Entre ellos, allá por el 67 ya avisaban de que este tipo de red que se estaba construyendo no era segura y podría ser atacada, sobre todo para el robo de información, y puesto que estamos hablando también de datos, era un primer aviso hace 50 años. Hace 30 años esta ARPANET se desliga de la parte militar a la parte comercial, es cuando ya empezamos a hablar de Internet, ¿no? Lógicamente con sus capacidades de aquella época, pero es que en aquella época ya había virus, y antes también, o sea, ya había los primeros pinitos, sobre todo por parte de estudiantes de las universidades, que veían cómo atacar estas redes, ¿no? Con sus mecanismos también y con la tecnología de la época, pero esto no es nuevo. O sea, está de moda, ahora parece, porque hay más difusión, hay más información, se habla más de los ciberataques. Lógicamente el ciberespacio ha alcanzado unos niveles que casi no comprendemos, casi de ciencia ficción muchas veces hablamos,
pero no es nada nuevo, ¿no? ¿Y por qué la regla del 50-30-12 que pongo en mi slide? Porque 50 años del nacimiento de esta red, 30 años de Internet y 12 años del primer gran ciberataque que se conoce a nivel internacional, que es el de Estonia en 2007. No me voy a centrar en este ciberataque, con lo cual les invito a que investiguen, porque es un ciberataque bastante importante y de libro. Sobre todo porque había estados detrás y Estonia en su momento no sabía a quién llamar. O sea, era una crisis de ciberseguridad, la primera crisis de ciberseguridad que se vivía a nivel mundial y no sabía cómo resolver aquella crisis, ¿no? Como digo, les invito a que investiguen un poquito más si les interesa estos temas. En España, y esto es crítica también hacia nosotros, elevamos a nivel más estratégico, político, la ciberseguridad allá por 2011, pero esto no significa que no estuviéramos trabajando antes. En 1996, cuando se enfrentan sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a los primeros delitos informáticos, aquel robo de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ya estábamos hablando de este tema. Luego viene la creación del CCN, viene la creación del INCIBE, la creación del Centro Nacional de Protección de Infraestructura y Ciberseguridad, es decir, poco a poco hemos ido avanzando, pero donde por primera vez se reconoce la ciberamenaza como algo que va a amenazar, propiamente dicho, la seguridad nacional, aparece en la Estrategia Española de Seguridad de 2011. 2011-2019. Hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Y ya me vengo a la estrategia de 2019, ¿no? Hemos pasado por esa estrategia de seguridad de 2011, hicimos una estrategia de seguridad nacional de 2013, donde reforzamos esa idea de que el estado de la ciberseguridad a nivel nacional nos preocupa. En 2013 España tiene por primera vez una estrategia nacional de ciberseguridad. Y en 2015, la Ley de Seguridad Nacional es cuando dice, señores, la ciberseguridad es un ámbito prioritario para la seguridad nacional. La amenaza es global, está en las agendas de todos los gobiernos y es una preocupación que no solo es de España, es de todos, ¿no? Para eso también avanzamos a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017. Quiero por ponerles en contexto de cómo hemos ido trabajando en materia de ciberseguridad hasta la estrategia de 2019, ¿no? La estrategia de 2019, y que luego me referiré un poquito más a su contenido, pero tampoco quiero aburrirles porque a mí me gusta mucho hablar de tecnología. Y la tecnología es algo que emociona, no sé si a ustedes, y precisamente en el ámbito de la salud aún más, ¿no? Hemos mandado al hombre a la luna, pero es que hemos mandado sondas a Marte. ¿La tecnología emociona o no emociona? ¿Cuándo estaríamos pensando nosotros de mandar una sonda a Marte? Pero en el sector de la salud es apabullante. Tenemos a Da Vinci. O sea, yo que no soy del sector propio de la salud, me parece alucinante tener un robot controlado remotamente que sea capaz de hacer una operación. Y ahora más, nos viene el 5G. Bueno, que con sus temas de ciberseguridad, que tampoco me voy a centrar en ello, será rapidísimo, ¿no? Tenemos el tema de los exoesqueletos, la nanotecnología, la biotecnología, tenemos robótica, o sea, realidad virtual también asociada con el sector de la salud. Yo creo que es un mundo emocionante y lleno de oportunidades. Esto lo conocen ustedes mejor que yo, con lo cual tampoco me voy a centrar, pero sí fue como yo conocí, de alguna manera, sobre todo en revistas de investigación, porque yo de vez en cuando también le echo un vistazo a este tipo de revistas de investigación, de cómo funcionaba Da Vinci, ¿no? Es muy interesante y, como digo, emocionante. Pero además, esta industria 4.0, esta revolución industrial, que yo creo que ya podríamos cambiarle el nombre, porque ya vamos casi por la 7.0. Es la confluencia de toda esta tecnología que al final se combina para solucionarnos la vida. O sea, digamos también que esto al final nos ayuda a los usuarios y lógicamente a los profesionales a hacer más fácil nuestra vida. ¿Por qué? Porque la tecnología se ha democratizado, es decir, ahora el acceso a la tecnología es mucho más barato. Además, la automatización y la producción, ¿no? Este Internet de las cosas, donde todo está conectado también para
ayudarnos un poquito más a desarrollar nuestra vida. La impresión 3D, que también se aplica ahora al sector sanitario, ¿no? Esas férulas que he visto impresas en 3D para adaptarse, ¿no?, al cuerpo de una persona concreta, y por supuesto el tema de la inteligencia artificial. Esto es una explosión, para mí es una explosión, la explosión tecnológica, porque ya no hablamos del crecimiento exponencial que vemos todos, es que es una explosión, y aún más la combinación de todas ellas. O sea, pensemos en ese, o yo pienso en ese Da Vinci, de combinación de todas estas tecnologías, y esto es ahora, pero el año que viene, y dentro de 10 años, bueno, una revolución y explosión total. Y en ese sentido, pues el sector salud, y sin ser, como digo, una experta en el tema, pues nos enfrentamos, o sea, tenemos la oportunidad de contar con edificios inteligentes, la imótica, ¿no?, ese control de un edificio, de todas las características, de la situación, de la humedad, de la temperatura de un edificio. Pero además tenemos esos robots quirúrgicos, esa telemedicina, ese control de dispositivos del paciente pues a distancia, ¿no? Pero sobre todo también, y puesto que estamos hablando en este foro de datos, de la gasolina del ciberespacio, que son los datos, porque al final todo lo que se mueve en el ciberespacio, sean ceros, sean unos o sean de cualquier otro tipo, son datos, ¿no? Además, la mesa que hay posterior a mi ponencia es una mesa que creo que es sumamente interesante, porque va a tratar todo esto más en profundidad, con lo cual no me voy a centrar mucho más. Es un reto para la sociedad, ¿no? Tenemos más del 50% de la población a nivel mundial conectada a Internet, con miles y millones de dispositivos, entre ellos el tema del Internet de las cosas, con el 5G. Nuestra tecnología, la que llevamos en el bolsillo, es más potente que la del Apolo 11. Por eso decía yo que si ahora estamos aquí, ¿dónde estaremos el año que viene o dentro de 10 años? Es una oportunidad, pero por supuesto es un reto. Es un reto, y nosotros, ¿cómo lo hemos tratado, ¿no?, desde el punto de vista de la seguridad nacional? Bueno, pues todo esto se conecta a un sitio, ese sitio que llamamos ciberespacio, donde todo se conecta y que está marcado lógicamente por el componente tecnológico que tiene, ¿no? Todo al final se sustenta en la parte tecnológica que apoya a que se desarrolle el ciberespacio. Y en el ciberespacio, que está poco regulado, o sea, existe una débil regulación, no tiene fronteras, realmente no tiene control, no existen espacios nacionales, por eso mi primera slide de un mundo así difuminado, porque es que no existen las fronteras en el ciberespacio, bueno, más allá de aquellos que quieren poner fronteras, como algunos estados, pues que no, pero eso va por otro lado. Y este ciberespacio también está enfrentándose, ¿no? Y al final los que estamos detrás son los usuarios, la tecnología, esa máquina que está detrás de todo esto, que es a esas amenazas, ¿no? Esas ciberamenazas, que lo que nosotros definimos como ciberamenaza es esa disrupción tecnológica que hay sobre la máquina, o sobre el software, sobre todos los componentes tecnológicos que al final se conectan, y la parte del uso ilícito del ciberespacio. Y por poner un ejemplo del uso ilícito del ciberespacio, y puesto que es la segunda pata que a mí me toca, que es la de la lucha contra la desinformación, hemos visto toda la desinformación que está habiendo alrededor del coronavirus, toda la desinformación que está habiendo, pues difundiendo ciertos influencers sobre la utilización de medicamentos. Bueno, pues esto también hay que lucharlo, y esta no es en sí mismo ciberseguridad, pero sí es algo que nos preocupa. Y en este sentido nos enfrentamos a diversos tipos de amenazas, ¿no? Esto es como ponerle el ciber a todo. Si teníamos terrorismo, pues ahora ciberterrorismo. No es el mismo impacto el que tiene, lógicamente, porque las capacidades terroristas en el ciberespacio aún son limitadas, pero eso no significa que en el futuro no puedan ser mayores. Hablamos del espionaje, ahora ciberespionaje, pues todo en el mundo ciber. Hablamos del hacktivismo, estas acciones reivindicativas en el ciberespacio, que además la difusión que permite el ciberespacio pues es mucho más amplia. Hablamos de la ciberguerra,
Bueno, en resumen, hablamos de muchas cosas que directamente nos afectan y traigo algún que otro ejemplo que seguramente ustedes todos conocerán. Existe esa parte más oscura de Internet, donde no todo el mundo accede, puesto que es el 90% el usuario normal, por así decirlo, yo a lo mejor un poco más, accedemos al 10% de toda la información que hay en Internet, pero por debajo esa web oculta, web profunda, es donde se maneja todo ese cibercrimen, ¿no? Todo ese ámbito del cibercrimen. Y trayendo a colación pues, temas relacionados con la salud, una problemática bastante importante es la venta, por ejemplo, de medicamentos falsificados. Y eso lo conocerán ustedes. Y hace poco vi un programa, sobre todo con el tema de la Viagra, ¿no? O sea, cómo se estaba vendiendo, no falsificado, a lo mejor con la misma componente, pero no siguiendo unos estrictos controles sanitarios, que es como debe de ser, ¿no? Pero también nos enfrentamos en estas dark web a la pornografía infantil, a la venta de armas, o sea, es donde realmente los malos hacen su mercado negro, yo lo llamo el mercado negro de Internet. Y es algo que hay que considerar y que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, lógicamente. Por otro lado, tenemos pues todas aquellas alertas que nos dan los distintos organismos a nivel internacional, ¿no? Un historial médico se vende en esa darknet por alrededor de $50, una cosa así, y te dices, bueno, ¿y eso le va a interesar a alguien? Pues sí, ¿por qué? Porque hablando de datos, están los datos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Están los datos personales, médicos, financieros, es decir, esto a los malos al final les interesa, porque es una forma de explotar y ganar dinero, que es su objetivo, ¿no? Al final. Traigo dos casos también muy reales a colación y que todos ustedes conocerán, que es el impacto de WannaCry sobre el sector sanitario. Las 16 hospitales de Reino Unido tuvieron que cerrar sus puertas porque no tenían acceso a toda la información y al historial médico de los pacientes. Pero no me voy muy lejos, lo tuvimos el otro día en el hospital de Torrejón. O sea, no estoy diciendo nada que no sea público, es decir, un virus, un malware que cifra la información que tenían ellos en sus ordenadores. No sé si tiene mucha relación con lo que es un ransomware. Bueno, al final es un virus que cifra la información y el que está detrás, no el usuario, pero sí el profesional, no puede acceder a esa información. Bueno, pues en Torrejón pasó esto. Sí es verdad que en la comunicación pública se dijo que no había afectado nada más que a los historiales médicos, pero no poder acceder un médico a un historial médico creo que es bastante preocupante. Se solucionó, lógicamente, con ayuda del Centro Cristológico Nacional y bueno, pues los servicios privados que tenía el hospital, pero es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y sigo un poquito más. Es posible hackear los dispositivos médicos conectados. O sea, hablábamos en una sesión anterior que hemos tenido sobre un ejercicio de ciberseguridad, que luego les pondré un vídeo, aunque para algunos será repetido, de la posibilidad de hackear un marcapasos. Eso hay estudios que demuestran que se puede hacer. O sea, el control de dispositivos médicos, puedes matar a una persona. O sea, puedes matar a una persona controlando un marcapasos o cualquier dispositivo médico que al final sea vital para el usuario, ¿no? Puedes modificar un registro médico, o sea, podrías ser capaz de acceder a una información no clasificada, pero sí sensible, porque dentro de la salud es información pues, protegida, vamos a llamarla protegida, y podrías cambiar una alergia de alguna persona para incluir pues, que no la tiene, y no sé, es que cada uno tiene sus intereses, o sea, seamos realistas, ¿no? Pero sobre todo también, y es esencial en este sentido decir que hay un punto débil muy importante, que aunque nos preocupa, el punto débil se encuentra, por supuesto, en la concienciación, y lo hemos hablado en la sesión anterior, la concienciación sobre todo de los consejos de administración, de los altos cargos, donde los que al final tienen que poner la pasta y dicen, ¿y esto para qué?, ¿no? Y sobre todo también en el personal, la necesidad de personal formado y capacitado para hacer frente a toda esta disrupción que se nos presenta.
Y frente a ello, pues algunas respuestas, ¿no? Algunas respuestas orientativas, porque una estrategia no deja de ser una estrategia, es una orientación a qué camino hay que seguir para mejorar la ciberseguridad. Y en este caso, y en lo que a nosotros nos compete, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. No me voy a centrar en todos los capítulos, pero por darle unas pinceladas, el primer capítulo es un poco de esa emoción de la tecnología, esa infraestructura tecnológica que tenemos ahora, a la que nos enfrentamos y que ahora es esta, pero que dentro de 10 años ya veremos cuál. Sobre todo también en la parte de oportunidad, ¿no? Porque no vamos a decir que todo es la amenaza, o sea, señores, la oportunidad que nos ha brindado la tecnología ha sido esencial y la hemos visto para el sector salud. Hablamos también de esa amenaza, esas ciberamenazas a las que he hecho referencia anteriormente y a que todos le ponemos el prefijo ciber. Bueno, pues esas están, nos preocupan y, como digo, nos ocupan, y su catalogación. Pero sobre todo en el capítulo 3, que están nuestros valores, o sea, cómo trabajar de manera conjunta con ese gran equipo de la administración y del sector privado para mejorar la ciberseguridad. Y sobre todo la acción, ¿no? ¿Qué medidas tenemos que desarrollar para alcanzar esos mejores valores en materia de ciberseguridad? Sobre todo también con una dirección, ¿no? Que es el modelo de gobernanza. Y para ello, yo soy un poco friki, ¿no? Dicen esto que la parte que nos dedicamos un poco a tecnología somos un poco friki, y dice, esto está mal considerado. Pues no, a mí me gusta decirlo, yo soy friki. Entonces en ese sentido me he traído a Aníbal, en el que dice que me encanta que los planes salgan bien. Y para que los planes salgan bien, para que esta estrategia se desarrolle, necesita de mucha gente, necesita de un equipo. Necesita del Consejo de Seguridad Nacional, con el presidente del Gobierno a la cabeza, donde están muchos ministros y muchos secretarios de Estado hablando de seguridad nacional, pero de ciberseguridad también. Tenemos el Consejo Nacional de Ciberseguridad, del cual, como han dicho antes, soy secretaria, donde solo y específicamente se habla de ciberseguridad, se habla de capacidades, se habla de formación, se habla de educación, o sea, ahí hay ministerios que ustedes dirán, bueno, pues no tienen nada que ver con la ciberseguridad, sí, porque todos al final tenemos algo que ver con la ciberseguridad, de alguna manera nos influye o nos impacta la ciberseguridad. Tenemos un comité más operativo, más técnico en materia de ciberseguridad, que se reúne pues, en cualquier incidente de ciberseguridad de manera rápida, porque nos conectamos por videoconferencia como sea necesario. Tenemos un comité de expertos profesionales de la ciberseguridad que vienen del sector de la academia y del sector privado. Es decir, contamos con un buen equipo para construir realmente lo que nosotros consideramos que tiene que ser una verdadera política de Estado, ¿no? Entre los valores con los que trabajamos y que tenemos que apoyar, pues esa unidad de acción, es decir, que todo este equipo trabaje a una, que al final estos objetivos que se plasman en la estrategia sean de todos y para todos, no sean del Departamento de Seguridad Nacional, pues es el que coordina un poco las estrategias. Que nos anticipemos, que vayamos pensando en esos cambios que se van a producir, ¿no? Los que están ahora, los que se van a producir, y que hagamos acciones preventivas más que reactivas, porque muchas veces es cuando pasa, ahora reaccionamos, pero ¿qué hemos hecho antes? ¿Hemos hecho algún tipo de prevención para que esto no suceda? Y ahí va un poco el tema de la pasta, ¿no? Que seamos eficientes, ¿no? Porque al final los recursos son muy limitados y todos lo sabemos, que en el mundo de la seguridad los recursos son muy limitados, porque parece que como es transparente y todo está bien, pues a nadie le preocupa, pero es que para que todo está bien y no nos preocupemos, hace falta gente y dinero. Y sobre todo que si hay un incidente, seamos capaces de recuperarnos bien y de seguir en nuestro día a día. Para eso la estrategia establece 5 objetivos, por eso el 5, 7, 65, yo soy mucho de números, 5 objetivos, 7 líneas de acción y 65 medidas, que no es ninguna cosa banal. 65 medidas para mejorar la ciberseguridad a nivel nacional. Sí tengo que decir que las estrategias se hacen con un horizonte espacial de 5 años. Esto no significa que la ciberseguridad no cambie, por supuesto que cambie, pero si comparamos un poco la de 2013 a la de 2019, en esencia no ha cambiado, pero sí en el modelo de gobernanza, que comentaré después. Y apostamos por la seguridad, por la resiliencia, por el uso seguro de estos
del ciberespacio como un espacio común global del que todos disfrutamos, que tiene sus oportunidades pero también sus amenazas. La cultura y las capacidades, la cultura de ciberseguridad, tanto a altos niveles como para la ciudadanía en general, es esencial. Cuando salga afuera y le pregunte a alguno de estos estudiantes, ¿tú sabes qué es esto de la ciberseguridad? A lo mejor te dice, eso es lo de las antivirus, si acaso, ¿no? O sea, esa concienciación hay que hacerla en mayor medida y, por supuesto, influir y traerse cosas del contexto internacional. Porque muchas veces en España nos gusta ver el vaso medio vacío, a mí me gusta verlo medio lleno. Somos referentes en muchas cosas, en muchos temas en el ámbito de la ciberseguridad, y eso a mí me gusta reseñarlo, porque nos vendemos muy mal. Yo siempre digo, hace falta un ministerio del marketing, porque es que la administración española se vende fatal y somos muy buenos en muchas cosas. Somos muy buenos en la protección de infraestructuras críticas, somos quizás no los mejores, pero muy buenos en el ámbito de la ciberseguridad. Mi compañero Andrés, en la exposición que hemos tenido anteriormente, nos comentaba que somos los séptimos a nivel mundial en ciberseguridad, por debajo de Estados Unidos, de Estonia, que como le llaman en la maravilla tecnológica, Reino Unido, pero por encima de muchos otros que también trabajan mucho en materia de ciberseguridad. Pero sobre todo importante es el modelo de gobernanza. Es decir, contar con el apoyo, en nuestro caso estratégico-político, del presidente del gobierno, de los ministros y los secretarios de Estado, para que esto de la ciberseguridad se lleve al nivel que se tiene que llevar y como preocupación esencial para la seguridad nacional. Como digo, contamos, como les he comentado anteriormente, contamos con un comité de alto nivel que asesora también a ese consejo en ciberseguridad, porque queramos que no, aunque no sea toda la ciberseguridad, no es técnica, porque tiene al final un impacto económico, social, tiene un componente técnico pues que muchas veces es difícil de entender. Entonces ese consejo al final lo que hace es traducción, es decir, del mundo más técnico al mundo más estratégico, político y de dirección y gestión, ¿no? Esa comisión permanente de ciberseguridad que les he dicho es el sistema más operativo donde estamos sentados pues los principales, ahí sí estamos sentados los principales que tenemos capacidades en materia de ciberseguridad para en un clic hacer una respuesta estratégica que no técnica. Es decir, esto estamos hablando también en un ámbito que el Departamento de Seguridad Nacional no está en la parte más técnica de la ciberseguridad, donde sí están los CSIRT, ¿no? El CCNCERT, el INCIBE-CERT, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, ahí, bueno, y ciberseguridad, perdón, ahí compartido con el INCIBE-CERT, y donde también están las comunidades autónomas, las entidades locales y las ciudades autónomas, con los CSIRT o las funciones de los departamentos de seguridad pues que participan de todo este sistema de seguridad nacional, ese gran equipo que les he dicho que tiene que actuar para la ciberseguridad. No sé cómo voy de tiempo. Esta era la siguiente, pero bueno, ya se lo he contado. Se quedan con la presentación. Me traigo y hay algunas personas que aquí ya lo han visto, me traigo a la ardilla de Ice Age. No sé si ustedes han visto esta película, los que tengan niños seguramente sí. Esta ardilla es persistente persiguiendo en todas las películas una bellota. Bueno, pues yo digo que en el ciberespacio hay que ser igual, hay que ser ciberpersistente para que todas estas medidas al final se adopten en la medida de que cada uno tenemos algo que aportar en el ciberespacio y seamos responsables, ciberpersistentes en perseguir y obligar al final de alguna manera a que esa ciberseguridad se cumpla y que, por ejemplo, como usuarios y consumidores en algún momento seamos capaces de decirle, señor, pero usted me está ofreciendo un producto que me pueden atacar o no. O sea, algún día llegará, pero para eso necesitamos mucha concienciación. Para mí también la ciberpersistencia, y desde el punto de vista de la seguridad nacional, es seguir avanzando en las capacidades de disuasión. Es decir, si yo tengo capacidades en el mundo de la ciberseguridad, pues habrá más disuasión en el tema de ciberataques, porque hemos hablado de ciberterrorismo, ciberdelincuencia, pero no olvidemos que también existe la ciberguerra, que hay estados detrás, no guerras declaradas en sí mismas, pero que al final existen ciertos conflictos entre estados donde existe también esa confrontación. También a la atribución, el ciberespacio, decir quién está detrás de un ciberataque es muy complicado.
Es muy complicado. Se pueden buscar ciertas evidencias técnicas, pero ver quién está detrás de ese ciberataque es muy complicado. Y sí se puede avanzar en la parte más de la atribución política, y eso sí lo dejamos en la parte más estratégico-política. Por ejemplo, tanto Estados Unidos como Reino Unido se ha apuntado a Rusia como actor de ciberataques. Pues tendremos que seguir avanzando en que esa atribución es necesaria para que los culpables respondan ante ciertos incidentes de ciberseguridad. Tenemos que avanzar en mejorar el mercado laboral de la ciberseguridad. Ahora mismo, realmente, los profesionales de la ciberseguridad son pocos y los pocos están muy cotizados, con lo cual existe una tasa de desempleo del 0% en ciberseguridad. O sea, es el que esté empezando ahora a estudiar, vamos a ir fuera y vamos a decirle, dedicaros a la ciberseguridad porque tenéis un futuro por delante importante. Tenemos que seguir avanzando en gestionar las crisis, esas crisis de ciberseguridad como las que le he dicho de Estonia de 2007, que puede pasar, porque al final los efectos físicos de los ciberataques se producen, se han producido y se van a producir mucho más en el futuro, siendo cada vez los ciberataques más críticos. Y para eso no nos queda otra que colaborar. No he hecho referencia a un sistema que hemos incluido dentro del propio sistema de seguridad nacional, que es el Foro Nacional de Ciberseguridad. Esto es el equipo que desarrolló la estrategia. Dijimos, bueno, si estamos hablando de siempre de colaboración público-privada, ¿cómo la materializamos? Pues creamos un Foro Nacional de Ciberseguridad, que está en estudio todavía porque es complicado saber quién tiene que estar ahí en ese foro, donde van a estar sentados sobre todo el sector privado y las universidades, think tanks, asociaciones, para que estén en el sistema de seguridad nacional y que desde su punto de vista nos trasladen cómo tenemos que seguir trabajando en colaboración para mejorar la ciberseguridad nacional. Y por casi último, también me gusta decir que hay que hacerle una OPA, no hostil, al ciberespacio. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues aprovechar la oportunidad, o sea, esa oportunidad que nos brinda el ciberespacio, esa oportunidad tecnológica, esa explosión de la tecnología, que es, como digo, en muchas ocasiones, y para alguien que está un poco relacionado con el mundo de la tecnología, es casi de ciencia ficción. Ser persistente en seguir avanzando en que esa tecnología de alguna manera sea cibersegura, y ser ambiciosos en todo ello, tanto en el desarrollo tecnológico como en la parte de la ciberseguridad. Y ya para terminar, y aunque algunos lo han visto, lo dejo ahí porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad tiene, y les puede servir a algunos de ustedes, un itinerario formativo en materia de ciberseguridad para el sector de la salud. Les dejo ahí el link porque es un vídeo pues, más de concienciación y tal, por si en algún momento lo quieren utilizar. Hemos tenido una sesión anterior un poco más técnica en la que hemos venido a compartir con algunos de vosotros un ejercicio que es el mayor ejercicio a nivel mundial que se hace en ciberseguridad, donde no solo participa, pues lógicamente todos los Estados miembros, en este caso ya el Reino Unido no participará, todos los Estados miembros, pero también el sector privado, comunidades autónomas, a través del Centro Criptológico Nacional, es decir, es un macro ejercicio de ciberseguridad que se viene desarrollando desde 2010 y lo organiza la Agencia Europea de Ciberseguridad, del cual bueno, soy miembro, y además de Andrés, mi compañero, que también es el que organiza la parte nacional de este ejercicio. Y este año en concreto, aunque lleva desarrollando desde 2010, este año en concreto es sobre el sector salud, y por eso nosotros estamos hoy aquí. Entonces quiero compartir con ustedes
dejo. A mí esto me pone los pellos de punta, y porque esto está basado en hechos reales. O sea, todos estos incidentes que se presentan en el vídeo al final están basados en hechos reales. Y esto pasa, y es la realidad, y es ahora. Por eso creo que esto de la ciberseguridad nos debe preocupar a todos. Muchas gracias.